Buenas tardes de Buenos Aires. Es Arnoldo, mi amigo. Él es un buen excursador acá en Buenos Aires. Y nosotros tenemos una historia para explicar en este video. Gracias, Arnoldo. Gracias. Cómo fui sobrevivir solo a la cuarentena y decidir de repente dar un giro tan drástico a tu vida como cambiar tu profesión para convertirte un guía en excursiones. Bueno, al principio fue duro, porque bueno, acá tuvimos una cuarentena muy larga y los primeros meses fueron de bastante encierro y bueno, cuando uno está encerrado la cabeza va, viene. Empecé a retomar algunas cosas que había visto en la facultad, de historia del arte, de arquitectura, que siempre me gustó. Y bueno, me entretenía con eso hasta que en un momento surgió la posibilidad de hacer un curso online que fue por la Secretaría de Cultura de la Nación, que realmente fue espectacular porque en ese momento no solamente fue una oportunidad para aprender un montón de cosas o para organizar lo que yo más o menos ya había visto en la facultad, sino que también fue una manera de enfocarse en algo y disfrutarlo, ¿no? Que en ese momento fue como súper importante poder poner la mente en otra cosa que no sea lo que estaba pasando afuera, que no era muy lindo que digamos. Y así me empecé como a interiorizar un poco más, después fueron 3 cursos en total, y bueno, nada, lo he disfrutado mucho. Dentro de todo este programa fui 3 cursos, ¿sí? Sí, aparte yo tuve siempre mucha curiosidad por las cuestiones de lo que es la arquitectura, la historia de la arquitectura, del arte en general. Siempre estuve como buscando información de todos lados porque es algo que me interesa. Como trabajo extra. Exacto. Sí, entiendo. ¿Tú tienes algún lugar en Buenos Aires favorito, pero poco conocido por los turistas? Tu secreto lugar para realizar tours en Buenos Aires. Sí, son varios lugares que tengo, varios puntos, más que lugares, lugares puntuales, sitios, edificios puntuales que no que no son tan conocidos, ¿no? Sí. Justamente por ahí están más en la periferia de la ciudad, que están fuera del circuito habitual de lo que es el turismo, entonces ya eso le aporta un plus. Pero por definir un lugar, si tengo que decir uno, te diría que es la Costanera Sur. Es un lugar que me gusta mucho. Ay, qué interesante, no fui. Sí, me gusta mucho la Costanera Sur porque es un lugar que si bien está al lado de Puerto Madero, muchas veces los turistas no llegan a ese lugar. Sí, es bastante lejos para caminar. Claro. Y por viajar en este lugar necesita tomar coche o colectivo. Exactamente, sí. Hay opciones, pero bueno, justamente como no son tan conocidas, eso es un lugar que yo disfruto mucho porque hay mucho contacto, es el borde de la ciudad con mucho contacto con la naturaleza y sí, es uno de mis lugares favoritos. ¿Sí? Gracias. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles fueron las preguntas más extrañas que le hicieron los turistas en los tours? Bueno, no tantas, pero las que por ahí recuerdo que me llamaron la atención fue en uno de los tours. Hay algunos tours, la gente se engancha y pone música, ¿no? O en la medida que vamos mirando los edificios o los sitios, te gustan de poner música con el celular, ¿no? Pero como para ambientar un poco como la experiencia. Como fondo, sí. Y en una de esas ocasiones yo había puesto un track y uno de los participantes me pidió si lo podía cambiar. Porque él quería otra cosa, quería otra música para ese lugar y me pareció interesante porque poder registrar cómo él iba en otra película en su cabeza que necesitó plantearme la idea de justo poner es muy fotos. interesante. Primera vez yo escucho cuando hay conexión dentro de la excursión
con música y arquitecto. Claro. Es muy interesante completar mis emociones con música. Muy buena Exactamente. idea. Sí, sí, ese es el punto justamente como lo decís y enriquece la experiencia, está bueno, es como algo más, es un juego en algún punto, pero muy Juega, interesante. sí, es posibilidad de hacer emociones y expresiones Sí, de excursión más profundo con tal cual. emociones. ¿Puedes dar por todos nosotros consejos sobre cómo captar rápidamente la atención del público? Creo que eso lo fui descubriendo un poco sobre la marcha, el darme cuenta de que el público se engancha cuando uno puede transmitir desde un lugar por ahí más auténtico del interés por lo que está diciendo, ¿no? Creo que eso se transmite. Si a mí me gusta mucho y cuando yo lo puedo expresar de esa manera, creo que hay una respuesta inmediata de los demás. Y bueno, se nota eso, se nota. Como que sucede solo, la gente se engancha con las cosas que vos le vas contando. Porque también lo que a mí me interesa es que se lleven algún dato de ese lugar, algún dato, alguna curiosidad, algo que le pueda quedar grabado en la memoria como para después eventualmente recordarlo por eso. Asociaciones de ese arquitecto con otras obras importantes de la ciudad o anécdotas que estén girando en torno al sitio. La gente, a mí por lo menos me pasa eso, que me quedan las historias grabadas por ese tipo de situaciones. Y eso creo que me gusta llevarlo al tour porque la gente para la oreja, es como que vos tirás un tac, sí, y sí. cuando eso sucede yo digo, uy, qué bueno. Como tú estás jefe de todo esto. Claro, pero el lugar de que me gusta la repercusión, que por ahí los datos que a mí me parecen interesantes, que a alguien lo pueda también, que a alguien también le pueda resultar como curioso, ¿no? Como curiosidad. Sí. Está bueno. Y hay otra pregunta muy parecida Ujú. con pregunta antes, es ¿cómo pudo superar su miedo a hablar en público? Es también muy importante pregunta. Sí, bueno, todavía lo estoy tratando de superar porque realmente me cuesta un montón, pero creo que lo que mejor te puedo responder es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es tratar de olvidarme de ese lugar por ahí de guía y ponerme más horizontal con los participantes, compartiendo la experiencia, ¿no? Como ellos, digamos, compartiendo el conocimiento, hablándolo digamos, desde el placer que me genera a mí contar esas cosas que estoy contando ahí. Entonces, ahí es como que, bueno, me concentro en eso y me olvido. Me enganché por ahí y me olvido del miedo, como que se rompe un poco el hielo de esa manera. ¿Puedes cuéntanos cuáles son algunos de los hechos o historias más sorprendentes que ha aprendido en la preparación de sus tours por Buenos Aires? ¿Hay algo que le haya sorprendido especialmente? Sí, hay una historia bueno, que tiene que ver con el ataque de un león a una persona en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, eso me impactó porque sorprende, ¿no? Nadie se imagina que en una ciudad una persona pueda ser atacada por un león. Bueno, sucedió aquí, o por lo menos eso se dice, y bueno, eso me sorprendió bastante. La historia me interesa bastante, formo parte de uno de los recorridos que tiene que ver con historias de terror. No podía faltar. Y otro dato que por ahí también me causó un poco de impacto fue saber que en uno de los edificios las esculturas que lo decoran son de un escultor que a mí, digamos, siempre me llamó mucho la atención y es muy conocido, y no sabía que en Buenos Aires había un edificio que tenga pinturas de él. Entonces eso fue como algo que me llamó mucho la atención también y que disfruté, ¿no? Sí. Así que poder ver obras acá de él. Eso. Gracias. Y hay una pregunta también muy interesante.
¿Hubo algo que te hizo dudar de tus capacidades o de la elección de una nueva profesión? Uy, sí, yo creo que todo el tiempo, por lo menos a mí me suele pasar de esto de que a veces uno se mide, ¿no? En el sentido de si lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, eh, le interesará a alguien o no. Entonces, creo que yo mismo a veces dudo de mí, pero bueno, creo que ahí está también el punto, ¿no? De animarse y hacerlo y bueno, después sale y está bueno. ¿Tienes algún lugar favorito para hacer tus tours en Buenos Aires? ¿O 2, 3 lugares? Sí, hay dos que siempre los sigo disfrutando, los puedo recorrer siempre y los voy a seguir disfrutando de la misma manera. Uno, bueno, la Avenida de Mayo y su prolongación por Rivadavia, y la otra es la Avenida Corrientes también. Nosotros no fuimos juntos en No, Corrientes. Sí, no. es otra parte de otra excursión. De otra excursión, sí. Bueno, La Avenida Corrientes hay una excursión que es solo de Corrientes porque reúne muchos edificios, muchos estilos, muchos maestros sobre ese eje y está bueno poder verlos a todos juntos en un recorrido. Aparte, la Avenida Corrientes siempre me gustó. sí, yo recuerdo cuando yo escuché tu excursión, fui pocos apellidos de arquitectos, pero variedad Sí, sus trabajos de Ahí va. todas partes de la ciudad. sí, exacto. Sí, ¿puedes decir estos apellidos una vez más importantes en Buenos Aires como arquitectos? Sí, bueno, voy a tratar de ser lo más abarcativo posible, pero los que más me gustan a mí son Julián García Núñez, Guillermo Álvarez, Virginio Colombo, Mario Palanti, Alejandro Christoffersen, Sí, Florindo recuerdo. Testa, Vittorio Meano, Mario Roberto Álvarez es uno de mis favoritos también. Bueno, si pudieras hacer un tour a cualquier personaje histórico, ¿quién sería? Quizás esto puede ser Che Guevara o Evita Perón. Ajá. Y me gustaría haber recorrido la ciudad con Quino, no sé si lo ubicas. Quino es el autor de Mafalda. Quino, sí, con él creo que me gustaría recorrer la Ahora ciudad. Mafalda es parte de la historia de Argentina, de Buenos Aires, porque Claro. toda fui en esta ciudad. Y esta persona como símbolo de libertad acá. Mi amiga de Moscú te pregunta si necesita alguna licencia para organizar las excursiones en Buenos Aires. Hay que pasar los exámenes. Es que en Rusia, por ejemplo, los guías tienen que pasar exámenes de gobierno para recibir derecho de excursión. Acá también existe esta forma. En realidad no, sí, digamos, yo creo que debe haber algunas instancias en donde se regula la actividad como actividad comercial, pero como la forma en la que yo lo estoy organizando es desde un lado de compartir la experiencia, de compartir el conocimiento, de transmitir el valor por lo que uno va a buscar a esas excursiones. Entonces, uno lo puede hacer desde ese lugar como amigos, como un grupo de personas que están disfrutando de la ciudad como cualquier transeúnte, y creo que eso es lo lindo, lo que a mí me gusta de estos tours, ¿no? Creo que acá hay más libertad, hacer Claro. lo que te gusta, sí, y no necesita, No. hay cosas cuando no necesita tener licencias. Pero si tu abogado acá en Argentina siempre necesita tener licencia. Cuéntanos, por favor, cómo piensas seguir Cuéntanos, ¿cómo piensas seguir desarrollándose en esta profesión? Bueno, mi idea es básicamente en red, desarrollarme en red, yo con otras personas, por esto que traíamos en la pregunta anterior, de que me gusta que la experiencia sea compartida y que cada uno de los que forman parte de ella en cada excursión pueda aportar algo si quiere, si le interesa, como por ejemplo un amigo que participó de las primeras
tuvo la idea de la música. Otro participante tuvo idea de hacer, digamos, algunas partes narradas y escuchadas como un cuento con auriculares. Entonces, está bueno porque darle lugar a lo que cada uno va queriendo para que sume, ¿no? Para que sea una cosa más integral y más interactiva para todos, digamos. Creo que esa es la palabra, de una forma más interactiva y en red. Sí, Sumando gente, que circule todo ese conocimiento, porque está bueno que la gente lo vaya sabiendo y nada, que después lo pueda transmitir a otros también. en mi orden yo quiero decirte gracias por muy interesante excursión. Tú tienes voz muy difícil, muy artística. Tú puedes explicar toda información en muy interesante manera para recordar casi todo, casi todo. Bueno, Y última cosa que fui muy interesante en la excursión, fui medialunas, dos paquejas de medialunas muy grandes, muy dulces. Sí. Es como sorpresa, última sorpresa.